A ver, mis queridos chicos, ¿a quién le toca exponer el día de hoy? A ver, chicos. Ya, para hoy quedaba el compañero Clever y mi persona, me parece, porque son temas cortos. Ya. Sigue entonces, Jimmy. Tú sigue. Buenas noches, Doc. ¿Cómo están, compañeros? A ver, sigue, Jimmy, por favor. Ya el Clever que dé después de ti. Ya, doctor. Voy a compartir pantalla. Pondrán atención que de esta exposición sale 2 preguntas de examen. Roles asumidos y los pasos de la entrevista familiar. Siempre fallan en esta pregunta. Sigamos. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Te voy a dar paso a mi exposición, la cual abarca la entrevista familiar y los roles asumidos dentro de lo que sería la familia. Comencemos. Muy bien, la entrevista familiar en sí va a ser una técnica utilizada por el entrevistador con el fin de evaluar y poder hacer mediante esta entrevista una intervención a un grupo de personas que constituyen algún grupo o tipo de familia. Esta con la finalidad de poder tener una base diagnóstica de la cual guiarse y así, pues, conforme se van realizando la entrevista, obtener como resultado, pues, se puede decir, una causa o consecuencia del fenómeno que esté afectando a dicha familia. Ya. ¿De dónde proviene la entrevista familiar? Las entrevistas provienen del campo de la psicología y la psiquiatría. Las diferencias en su empleo y estilo de conducción van a depender de las posiciones teóricas y las escuelas de psicoterapia familiar, pero en sí, a lo que nosotros nos guiaríamos dentro de la entrevista familiar sería tanto en el aspecto psicológico, social y también en el aspecto fisiopatológico. Para nosotros, mediante esta entrevista, pues, ir evidenciando qué patología o cómo podemos actuar como médicos generales, es decir, direccionados a la salud de la familia. Ya. ¿Para qué se utiliza la entrevista? La entrevista familiar se utiliza para alcanzar determinados objetivos con el fin de mantener o recuperar la salud de la familia. Es decir, mediante esta entrevista, nosotros vamos a ir detallando o marcando lo que serían los posibles causales de los fenómenos que afecten a la familia, para nosotros al final de esta, pues ayudar a esta familia a recuperarse de la consecuencia de su daño. También se utiliza con el fin de obtener la información necesaria para poder nosotros diagnosticar de manera adecuada mediante un análisis de la situación familiar. Y mediante este análisis o mediante este diagnóstico que obtengamos, pues realizar las intervenciones necesarias como médicos. También es importante mediante esta entrevista obtener confesiones y actuación de la familia para evidenciar cómo se encuentra su salud, para así realizar el plan de acción, el plan de tratamiento e ir evolucionando, determinando el problema del seno familiar para dar una cura como resultado. Ya, los objetivos principales sería obtener la información sobre el problema que motiva la consulta. Es decir, muchas veces, muchas familias pueden acercarse a consulta, ellas mencionando un tipo de problema que se efectúe, el cual sea el causante de todas las riñas e inconvenientes dentro del núcleo familiar. Pero mediante la entrevista nosotros podemos orientar a un objetivo real o un objetivo que ha sido ignorado.
el cual es el causante real de todos estos problemas. Como punto 2 tenemos lograr un cambio en el síntoma del paciente identificado, es decir, la mejoría de este síntoma. Modificar los aspectos del funcionamiento familiar que mantiene la conducta sintomática. Mediante esta entrevista también nuestro objetivo sería el ayudar o guiar a cada miembro de la familia a obtener su rol o a cumplir su rol que sería básico o que ayudaría de manera potencial a mejorar la calidad del núcleo familiar. Y como ya mencionamos, obtener información y lograr el enganche de la familia para seguir participando en consultas posteriores para que se mantenga una buena relación familiar. Ya. Un aspecto importante del enfoque psicoterapéutico que nos mencionaba la literatura es que nosotros debemos formular una hipótesis que sean tentativas para posteriormente nosotros confirmarlas o desconfirmarlas, ampliarlas y revisarlas según va el transcurso del tratamiento. Es decir, si nosotros mediante la entrevista podemos ir viendo u observando algún tipo de característica determinante de cada familiar que puede ser un desencadenante de algún tipo de patología o problema que afecte al seno familiar, pues nosotros, conforme va pasando la entrevista, vamos a ir confirmando si este sería un problema que afecte o simplemente una suposición de los demás familiares hacia un familiar determinado. Ya. Dentro del enfoque sistémico tenemos el analizar los problemas de la familia, el analizar la existencia de síntomas mentales y analizar los síntomas psicosomáticos. Todos están básicamente relacionados en el mal funcionamiento de la familia como un todo. Nos mencionaba también que nosotros la entrevista tenemos que hacerla de manera circular, que ya voy a explicar posteriormente a qué significa esto. Los síntomas del paciente tenían que ser identificados por cada integrante, o sea, nosotros teníamos que hacer una identificación individual, pero solo para nosotros, no expresarla para los demás familiares, sino que teníamos que tratar de que la entrevista sea grupal, es decir, que todos los familiares participen y traten de colaborar uno con otro para poder obtener mejores resultados. Ya. Dentro de la entrevista familiar se pone de manifiesto las peculiaridades del funcionamiento del grupo familiar. Es decir, aquí nosotros esperamos obtener respuestas verdaderas, no que en el momento de la entrevista los familiares quieran como que agregarse cualidades o negar algún tipo de errores que ellos tengan dentro del seno familiar. También tenemos que evidenciar qué tipo de carácter sistémico tiene esta familia, es decir, si tiene cada integrante de la familia un rol específico o si los roles son compartidos, qué tipo de rol cumple dentro del seno familiar. También evidenciar si los vínculos son de particular significado entre sus miembros. Es decir, aquí tenemos que nosotros evidenciar si el cariño o las demostraciones de afecto que se dan de un familiar a otro son reales o simplemente son actuadas o por beneficio o que comúnmente se podría decir solo por aparentar. También tenemos que recordar que cada participante o cada miembro de la familia cumple sus funciones dentro del proceso comunicativo, ya que esto va a motivar y ayudar mucho a unos resultados convenientes de la entrevista. El grupo va a aportar datos para el conocimiento del sistema familiar, aun cuando no estén presentes todos los integrantes. Es decir, si el grupo familiar está conjugado o pertenecen a este grupo familiar 5 personas, pero a la entrevista solo pudieron ir 4, estas 4 personas tienen que ser capaces o nosotros tenemos que examinar si estas 4 personas son capaces de poder representar al quinto familiar que está ausente. Esto también nos va a dar mucho para poder diagnosticar, ya que si nosotros observamos que estas 4 personas lo independizan o lo hacen a un lado al pariente ausente, pues se puede evidenciar que hay una baja importancia hacia él o que puede ser el causante de los problemas del seno familiar. Ya. Aspectos que tenemos que tener en cuenta para la realización de la entrevista familiar. Bueno, con respecto a los principios éticos, primeramente, como toda consulta tiene que mantener su consentimiento informado de la familia, es decir, cada participante que
Cada participante, miembro de la familia, tiene que ir bajo su propio consentimiento, no puede ser obligado y tiene que ser consciente de su participación. Es decir, que él ya tiene que ir con la mentalidad a participar y que su participación es muy importante para obtener un buen diagnóstico. También como médicos o como especialistas de salud, tenemos que garantizar la confidencialidad de la información. Es decir, que toda información que nos brinden nuestros pacientes al momento de la entrevista no salga de las cuatro paredes. Tenemos que evitar la transgresión de la ética de la familia, mantener el respeto a sus ideas, creencias, prácticas, limitar nuestros comentarios y perspectivas a los cambios que se puedan presentar durante la entrevista. Aquí nos hace mención más a nosotros, que nosotros como los especialistas realizadores o como entrevistadores tenemos que mantener nuestro punto neutro. Es decir, no podemos motivar o criticar lo que los pacientes nos digan. Si ellos, por ejemplo, mencionan que ellos no hacen tal actividad porque pertenecen a dicha religión, no podemos nosotros como que juzgar sus creencias, ni tampoco decirles que no, que está mal que hagan una práctica o que está mal que no se lleven bien con sus papás así directamente, porque nosotros estaríamos influyendo de manera directa y ese no, y a nosotros influir, pues para las preguntas posteriores o para continuidad de la entrevista, ya el paciente iría cambiando su criterio con el fin de ya no ser juzgado por el entrevistador. Entonces esto nos va a dar un diagnóstico falso, ¿no? Y no nos serviría. Ya, procurar no emitir juicios valorativos. Este es casi lo mismo de lo que ya he mencionado, es decir, aquí no podemos juzgar o valorar las respuestas que nos den cada miembro de la familia, ya que si nosotros comenzamos a juzgarlos a cada uno de estos miembros, pues como ya lo he dicho, va a comenzar a cambiar sus criterios y sus respuestas con el fin de ser aprobados, por decirlo así, del entrevistador. Ya. Y no generar expectativas de cambio que no estén al alcance de la familia. También no podemos aquí como nosotros dar una esperanza de que todos los problemas van a ser totalmente resueltos, ya que si nosotros, después de toda la entrevista, de hacer un examen exhaustivo, de hablar y platicar con todos los miembros de la familia, vemos que como resultado no se observan o no se pueden observar cambios positivos a futuro, pues no, ya como nosotros, como un diagnóstico bueno o ideal para cada miembro de la familia, no necesariamente tendríamos que decir que tienen que mantenerse unidos, porque puede que el mantenerse unidos sea el causal de las enfermedades o lo que afecte a cada miembro de la familia. Entonces nosotros tendríamos, en este caso, que hacer nuestro criterio y nuestro diagnóstico y pues decirle que en caso de que sea mejor que se divida esta familia, pues dar nuestra valoración nada más. Ya. Aquí tenemos también que evitar comparaciones con familias en situaciones semejantes. No podemos hacer comparaciones tanto entre familias como miembros de la familia. Es decir, no podemos decir que el hijo o la hija es mejor que el otro hijo, ni que la madre es mejor que el padre, porque esto va a complicar también la entrevista familiar. Tenemos que hacer mención de la filosofía en la intervención de la familia para que ésta esté orientada a la toma de conciencia de cada uno de los miembros. Con la finalidad de que cada miembro genere fortaleza para así tener ellos fluya su autoayuda y su autogestión. Porque, como sabemos, toda mejoría o todo cambio positivo primeramente tiene que iniciar desde uno mismo. Si cada miembro de la familia tiende a autoayudarse y autogestionarse, autojuzgarse y mejorar de por sí, posteriormente va a ayudar a que los demás miembros de la familia pues tengan cambios positivos. Las relaciones de poder se van a manifestar más simétricas y democráticas entre la familia y el equipo de la salud de la comunidad. Sin embargo, cierta simetría se puede de manifiesto y resulta favorable cuando se revela el poder de la autoridad técnica, la capacidad de liderazgo y la credibilidad. Ya, aquí hacemos mención a que nosotros, dentro del diálogo de la entrevista familiar, ya podemos evidenciar qué miembro de la familia es el que destaca más como líder. Y recordemos que el líder no es lo mismo que jefe. Líder es el que recibe el apoyo de los demás miembros de la familia, pero
por admiración y por respeto y porque sabe que él puede guiarlos a una mejor situación. Entonces, si nosotros podemos resaltar al miembro de la familia líder, vamos a obtener resultados positivos, ya que los demás miembros de la familia van a colaborar con este líder para obtener cambios positivos dentro del seno familiar. Se debe involucrar a todos los miembros con diferentes actividades para permitir que cada uno de ellos lleve una parte de la mejoría de la salud familiar, ya sea de lo curativo hasta lo preventivo y lo promocional. Ya, ¿a qué hacemos referencia a esto? A que tenemos que motivar a la participación de cada uno de los miembros de la familia para que conforme nosotros vamos otorgando un rol o una función dentro del seno familiar, cada miembro de la familia va a poner de su parte para en sí ayudar a buscar soluciones para los diferentes problemas y de paso motivar a los otros miembros de la familia para que ayuden en conjunto a encontrar soluciones para estos problemas que afecten al seno familiar. Ya. Neutralidad del equipo de salud para con la familia. Ya esto, hablando de la neutralidad, pues ya lo hemos mencionado, es la adopción por parte del entrevistador de una posición en la que no se tome partido por nadie, es decir, se va a dialogar, a intercambiar información con cada uno de los miembros de la familia sin inclinarse ni concentrarse en un miembro determinado. No se tiene que asumir una actitud a favor de ningún integrante de la familia ni en contra. Es decir, no le podemos dar razón a un miembro de la familia si el padre dice que no, que los problemas se dan porque los hijos se comportan mal o porque la esposa tiene un mal comportamiento. No podemos decir, no, si usted tiene la razón, o decirle que no, que él es el que está mal, sino mantener una actitud neutral. Solamente nosotros tenemos que recaudar la información y conforme guiar, más no plantearle directamente qué es lo que debe hacer. Al ser neutral, nosotros intentamos formar parte del juego familiar y proteger en sí la capacidad de introducir algún cambio nuevo. Como ya mencioné, aquí nuestro papel sería el de guiar a cada miembro de la familia y a la familia en conjunto. La ausencia de confrontación o la ausencia de peleas o discusiones dentro de la entrevista nos va a ayudar a facilitar una solución eficaz para los problemas base por la cual hayan acudido a la consulta. Si nosotros establecemos un clima de aceptación y de confianza, nos va a favorecer mucho a la productividad de la entrevista familiar, ya que si nosotros tenemos una actitud renegada, actuamos enojados, con un que importismo a la entrevista, los familiares puede que cierren su liberación de información, por decirlo así, y nos va a llegar una información insuficiente o demasiado poca para poder obtener un diagnóstico favorable. Entonces, por eso nosotros tenemos que siempre estar con una buena actitud, aceptar la situación en que cada miembro se proyecte, brindarles confianza para que mediante estas actitudes, pues cada miembro de la familia nos brinde toda la información necesaria y mientras más confianza va a haber, pues más información vamos a obtener. Ya, aquí vamos a hablar del carácter circular del proceso comunicativo. El carácter circular se refiere a que no debe ser un proceso lineal, es decir, no solo nos vamos a concentrar entre un miembro de la familia como emisor-receptor, como dando respuestas, va dando preguntas y obteniendo respuestas con un solo miembro, sino que el diálogo debe ser circular, debe pasar por cada uno de los miembros de la familia, en donde cada miembro, como el entrevistador, debe ser receptor. Nosotros entregamos información y los pacientes nos entregan información a nosotros. No se debe predominar un diálogo entre un integrante y el médico, ya lo he mencionado. El médico debe promover el proceso para que toda la familia escuche, hablen entre sí e interactúen en la discusión. Es decir, aquí como médicos nosotros podemos plantear algún tipo de situación para que entre la familia dialoguen, interactúen, se comuniquen entre ellos y traten de buscar una solución si nosotros, en el caso de que nosotros le planteemos un problema, por ejemplo, ellos tienen que trabajar como equipo para tratar de encontrar la solución del problema. Ya lo comunicamos. La planificación de las condiciones, pues, primeramente, para nosotros poder realizar una entrevista, tenemos que tener las condiciones físicas apropiadas, ventilación, iluminación, sillas cómodas. Esto va a mejorar el desenvolvimiento, ya que si el paciente se
se siente cómodo, se siente en un ambiente favorable, afable, va a tener mucho mejor desenvolvimiento durante la entrevista. También tenemos que brindarle privacidad y, de ser posible, en el consultorio, un local de comunidad o la casa de uno de los familiares puede ser un lugar adecuado para realización de la entrevista. Ya, la planificación de las condiciones, primeramente, aquí se ha movido el texto. Ya, la citación a la familia, que puede ser con anterioridad, en el cual se le va a comunicar a la familia que va a ser entrevistada y en qué va a consistir esta entrevista. Aquí vamos a tener en la solicitud del equipo de salud, pues la cita por escrito, marcando la fecha y la hora y el lugar donde va a ser la entrevista. Y tenemos que tener cuidado en que no hagamos una demostración de que estamos aliados a algún miembro de la familia o que vamos en representación de alguno de ellos. Ya que, por ejemplo, si la madre de la familia es la que propone esta entrevista y nosotros vamos como que en representación de la madre, pues los demás familiares van a pensar, nosotros actuaremos positivo hacia la madre y en contra de los demás miembros de la familia. Ya, sí. Aquí también nos mencionaba que podemos nosotros posteriormente a la entrevista hacer visitas al hogar para ver cómo se mantiene y en el caso de ser necesario también teníamos que aceptar a los pacientes si ellos necesitan una entrevista sin previa planificación. Ya, acuerdo previo de los objetivos y los roles a cumplir. Aquí tenemos que hacer mención a cada miembro de la familia en la cual vamos a tener un acuerdo, cómo va a ser la participación, de cómo se va a manejar la entrevista y qué roles deben cumplir cada uno de ellos para tratar de llevar un orden a lo largo de la entrevista. Ya. La duración de la entrevista, pues lo recomendable sería de 45 a 1 hora, ya que es demasiado cansado excederse este tiempo o ya perdemos el interés de la familia a colaborar con el entrevistador después de este tiempo. Ya, tenemos que también que realizar una observación en la que se debe acompañar la entrevista en todas sus etapas del desarrollo, desde la concertación del lugar y la hora. Brindar información adicional a la verbal, podemos dar algún tipo de información mediante imágenes, trípticos, que posteriormente a la entrevista ellos puedan revisar para ayudar también a mejorar y a comprender de qué se trata la entrevista familiar y a qué los estamos introduciendo mediante esto. También nos servirá para reafirmar, complementar o desmentir los contenidos de otras fuentes comunicativas. También para formular preguntas en el proceso de la entrevista. Esto hace referencia ¿a qué? A que, por ejemplo, si ellos llegan a la entrevista con una información falsa, que por lo general es muy común que los pacientes vayan a consulta con información obtenida de personas no profesionales o de comentarios extrafamiliares que dicen que no, que por ejemplo en una consulta familiar solo lo que hacen es causarles más problemas o que se inventan cosas. Eso, entonces no. Nosotros aquí vamos a brindarles la información real de lo que se trata de entrevista familiar y cuál es el objetivo de esto. Ya. Otra de las planificaciones de las condiciones, pues, es la observación, en la cual tenemos que observar mediante la entrevista las actitudes, las reacciones emocionales dentro de lo que son cada uno de los miembros de la familia, si hay gestos entre ellos, es decir, si mientras miembro de la familia está dando una respuesta o está dialogando con el entrevistador, si otro miembro reacciona a estas respuestas o a la información que da, qué tipo de gestualización realiza, que esto es muy importante también para nosotros obtener un buen diagnóstico. Evidenciar la posición que ocupa en el hogar cada uno de estos miembros, la posición de estos, ya que la actividad corporal nos va a decir mucho, porque hay muchas personas, por ejemplo, si nosotros desde que llega vemos que la hija, por poner un ejemplo, la hija se sienta lo más lejos que puede del padre o la madre trata de no tener contacto físico durante la entrevista con el padre o algún otro miembro de la familia, que vemos como una especie de rechazo y que tratan de alejarse lo más posible o de cruzar miradas
lo menos posible, pues esto también nos puede orientar a nosotros evidenciar algún fenómeno que afecte el seno familiar. Ya, también tenemos que tener en cuenta cuando se producen cambios de puestos o de posición en el mismo puesto. Como ya mencioné, que este tipo de actitudes nos va a ayudar a guiarnos a un posible diagnóstico. Ya, etapas de la entrevista familiar. Ya, primero tenemos la etapa social, en el cual vamos a hacer el recibimiento a toda la familia. Los vamos a saludar a cada uno de ellos, les vamos a dar la bienvenida. Vamos a sentir que ellos, a hacer que ellos se sientan en un ambiente familiar, ya que nosotros tenemos que tratar lo más posible de involucrarnos en esa familia para ser tomados como un miembro más de la familia. Tenemos que hacer la presentación del equipo de salud, la exposición de los objetivos de la entrevista, el por qué ellos están ahí y cuál es nuestro objetivo para con ellos. La comunicación del tiempo de la entrevista con la finalidad de la optimización del tiempo. Tenemos que comunicarles o informarles qué tiempo va a durar la entrevista para poder llevar un buen cronograma, por decirlo así. También tenemos que realizar la presentación de cada uno de los miembros de la familia. Si es la primera vez, y del jefe de la familia deberá responder preguntas relacionadas con el entorno de la vida familiar y relacionadas con el tema socioeconómico. Ya, la etapa social. En la etapa social, nosotros ya vamos a tener un conversatorio mucho más amplio. Aquí vendría a ser el conversatorio en circular, o iniciaríamos con este conversatorio circular, en el cual nosotros vamos a tratar de apegarnos un poco más, no vamos a comenzar a hacer como que preguntas ya íntimas, sino preguntas así en general, para que cada uno de los miembros se sienta más a gusto y vaya entrando en confianza con el entrevistador, y así ir creando un ambiente más ameno. Ya. La etapa de la interacción. Aquí los integrantes deberán expresar sus opiniones acerca de los problemas de la salud que suceden en la familia. Es decir, si es que alguno de los miembros quiere mencionar algún tipo de problema que le afecte directamente a él, pero que los demás miembros de la familia crean que no está presente, él tiene que mencionarlo. Tenemos que darle la confianza de que él se puede expresar y pueda identificar cuáles son sus dolencias o cuáles él cree que sería lo que afecta al núcleo familiar o a su relación con los demás familiares. Los entrevistadores, en este caso nosotros, debemos ser tolerantes y brindar confianza a la familia para que se sienta cómoda y pueda exponer sus problemas. Tenemos que estimularlos a una integración comunicativa entre ellos, es decir, no solo con nosotros, sino que entre ellos también que vayan dialogando en caso de que uno tenga la iniciativa de presentar un problema que lo crea relevante dentro de la familia, pues tenemos que dar la confianza para que otro integrante de la familia contribuya a brindar esa información y la complemente. Y así pues ir abarcando cada uno de estos temas en contribución de ser posible con todos los miembros de la familia para obtener muchos más detalles y mucha más información. Formulamos preguntas que contribuyan a que la familia piense y encuentre soluciones a sus problemas. Como por ejemplo, si la familia proyecta o expresa que uno de los miembros de la familia puede ser un hijo varón, está totalmente alejado de la familia, llega a casa después de la universidad, se encierra en su habitación, no quiere tener contacto con ninguno de los familiares, actúa de manera agresiva, ha cambiado su forma de ser. Si antes era, digamos, sociable, alegre, ahora tiene un aspecto enojado, no quiere platicar o no quiere hablar con los demás miembros de la familia, pues aquí nosotros como entrevistadores tendríamos que formular una pregunta como que el por qué creen la actitud de este integrante de la familia, o cuál creen que pudo ser el factor que afecte al cambio drástico de este integrante de la familia. Entonces, cada uno de los miembros de la familia tiene que dar su opinión o tiene que tratar de brindar información desde su punto de vista de cuál sea el factor que produzca toda esta situación. Ya. Luego viene la etapa de compromiso. Aquí ya se va a acercar a las posibles soluciones una vez que hemos tenido una entrevista ya un poquito más
sociable, un poquito más íntima, donde se expresen todos los problemas y de igual manera se hayan expresado las posibles soluciones. Cada uno de estos miembros de la familia, pues de ser necesario, tiene que optar por un compromiso de cambio. Es decir, si después de esta entrevista yo como miembro de la familia reconozco que soy parte del problema o que yo estoy afectando o contribuyendo a que se desarrolle más el problema, tengo que darme a mí o adoptar un compromiso individualmente para con los demás miembros de mi familia de tratar de solucionar eso. Y se va a involucrar a los miembros con diferentes actividades para permitir que cada uno de ellos lleve una parte de la mejoría de la salud familiar, ya sea de lo curativo, lo preventivo y lo promocional. ¿Qué queremos decir con esto? Pues si nosotros ya evidenciamos el problema, nosotros mediante este compromiso vamos a tratar de contribuir a mejorar este problema, a solucionar este problema, y en el caso de que a futuro nosotros evidenciemos que se está repitiendo este tipo de situaciones que afectan a la familia, pues tratar de prevenirlo. Si nosotros ya evidenciamos un cambio dentro de un miembro de la familia, pues tratar de citar a todos los miembros de la familia a una reunión familiar íntima en el cual nosotros expresemos ya lo antes mencionado o ya lo antes visto, en el cual identifiquemos estas características que en un inicio fue el factor productor del problema. Entonces aquí actuaríamos de manera preventiva. Antes de que se efectúe el problema nuevamente u otro tipo de inconveniente familiar. Y también promocionar que cada uno de los miembros de la familia pues actúe de esta manera con el fin de mantener siempre un núcleo familiar estable y con buena participación. Y como finalidad pues tenemos la etapa de cierre. En este momento de la entrevista se va a concluir la discusión, se va a brindar connotación positiva al grupo, vamos a hacer puntuación o vamos a mencionar los factores o las colaboraciones positivas de cada uno de los miembros de la familia. Vamos a resaltar lo positivo de cada uno de los miembros de la familia, como en la familia en general. Vamos a también, de ser necesario, planificar el próximo encuentro. Este puede ser tanto en el consultorio como en el domicilio, en el cual sea más favorable o prefiera el grupo familiar. Ya. Dentro de los roles de la familia, tenemos que en una familia, por lo general, cada uno de estos miembros va a desarrollar un rol determinado, en el cual si estos se dan de manera exhaustiva o de manera eficaz, pues vamos a obtener un núcleo familiar con un funcionamiento adecuado y correcto. Pero los roles familiares con el tiempo ya no han ido variando. Ya no es el rol básico en el cual siempre hay una familia, padre, madre, hijos, en el que el padre es representante de toda la familia, el encargado de dar la economía familiar, y la madre pues es la encargada del cuidado de los hijos, como que la encargada del hogar, por decirlo así. La encargada de dar el amor a los demás miembros de la familia y el padre encargado de dar el aporte económico. No, con el tiempo estos roles ya han ido variando, y cada uno de estos miembros de la familia pues han ido adoptando roles, tanto individuales como colaborativos. Ya, primeramente vamos a ver qué significa la palabra rol. Pues nos lleva a pensar rol en juegos, como puede ser en teatro, en papeles, dentro de una actuación. Pues esto hace referencia exactamente a lo mismo. Rol significa que cada uno de nosotros dentro de nuestra familia vamos a desempeñar un papel, que si este papel lo realizamos de manera adecuada, de manera correcta, pues como en el teatro, toda la obra, que en este caso sería la familia, va a salir muy bien y de manera eficaz, con resultados positivos. Tener el rol no significa ser o decir en sí que va a ser, como ya mencioné, únicamente de una familia biparental, es decir, del padre y la madre, sino que el rol puede variar, como dije anteriormente. Ya, entonces, este hecho ya suscitado nos va a llevar a una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Ser o tener el rol?
La respuesta de este rol, de esto sería que el rol, la función que cumplimos en la familia es la que va a facilitar la estructura familiar. Es decir, no va a haber una importancia tanto de qué sería más si nos bien este rol o si nosotros queremos tener este rol. El rol se maneje de manera eficaz con el fin de que éste pueda ser bien adaptado, bien recibido con los demás miembros de la familia. Ya. La estructura normalizada sería el rol conyugal, en el cual los dos miembros de la pareja, que serían conyugales, es decir, cada uno de ellos debe mantener su espacio como pareja, compartir momentos el uno con el otro, compartir momentos con sus hijos. También que es algo muy importante que se ha visto que es una afectaciones dentro de la familia, es la falta de tiempo que comparte como pareja el padre con la madre. Por eso ahora se ha mencionado que es muy importante que ellos también tengan su tiempo libre como pareja sin relacionarse o sin compartirlo con sus hijos, sino independientemente. Ya, tratar temas en los que los hijos o sus hijas no deban estar presentes, como por ejemplo puede ser temas sexuales, económicos y laborales. Tenemos el rol parental. Este rol también es asignado a la pareja. Funciones como proporcionar cuidado, protección, alimentación, hijo, cariño, respeto, seguridad, van a estar ligadas directamente a este rol. Como hemos visto, el rol parental, lo cumplen también la pareja. Este rol se diferencia en otros dos por ser este rol se va a diferenciar entre el rol parental y el rol maternal. Ambos cumplen las funciones indicadas, pero la persona que cumple el rol maternal tiene una función más emocional, proporcionando un espacio para el manejo de las expresiones de forma normalizada y canalizada. Por otro lado, el rol parental, que es el que cumple el padre, tiene una función más racional, dando espacio a la toma de decisiones. A ver, ¿qué tenemos como resultado de estos dos roles? Entonces, el rol parental sería un rol más serio, más directo, más autoritario, el cual ayuda a la contribución de toma de decisiones. Pero hay que tener en cuenta que esta toma de decisiones no va a ser únicamente individual, sino que va a ser un guía de la toma de estas decisiones como familia. El rol maternal, en cambio, es un poquito más sentimental, el cual va a permitir a que los demás miembros de la familia se expresen de manera sentimental para en sí tener una buena comunicación desde ese aspecto con los demás miembros de la familia. Tenemos también el rol filial. Esta función la cumplen los hijos, en la cual su función va a ser aprender, crecer y evolucionar mediante la guía o imagen que serían sus padres, con el fin de ellos se sostén y hacer uso adecuado de las facilidades que su padre y madre le den. Además que también es de proporcionar cariño, respeto y respetar la autoridad de los dos directores de la familia, que sería el padre y la madre. Y el rol fraternal, pues también lo cumplen los hijos, pero esta vez entre ellos, que sería entre hermanos. Se proporcionan apoyo, complicidad, el cual deben vivir su propio espacio. Es decir, cada hermano debe tener sus propias creencias, debe tener sus propios gustos. No es necesario que para tener un buen rol fraternal todos los hermanos tengan los mismos gustos o tengan las mismas vivencias. No, sino cada uno tiene que tener su espacio, su propia manera de pensar y cada uno de estos hermanos tiene que respetar sus diferencias con el otro miembro de la familia. Deben vivir su propio espacio para poder hablar y tratar temas sobre ello, respetando así siempre el criterio de cada uno. Ya. Si esa estructura familiar es estable, pues los roles están bien definidos y cada miembro de la familia cumple su función entre todos, se va a proporcionar un apoyo y una estabilidad para que a su vez esta lleve a una evolución. ¿En qué hago referencia con una evolución? Es decir, que desde el nacimiento del núcleo familiar, conforme esta va creciendo, va a tener el cual permita un progreso en conjunto de toda esta familia.
Ya, en una familia hay diferentes roles, funciones que se han de cumplir y cada miembro cumple más de uno. Hay funciones conyugales, funciones parentales y las funciones fiales. Entonces, se me ha pasado el texto acá. Y ya, eso sería todo con respecto a la entrevista familiar y los roles que asumen cada uno de ellos. Muchas gracias por su Muy atención. bien, mijo. Excelente exposición. Muy clara la entrevista familiar, chicos. 3 pasos en la cual va abordado absolutamente. Desde la llegada, la contemplación, es decir, el momento en el cual abordo a la familia y el cierre de la entrevista. No nos olvidemos los 3 pasos principales de la entrevista. Chicos, cuando nosotros lleguemos a comunidad, cuando lleguemos a una familia, tenemos que llegar con la mejor predisposición. Tenemos que ganarnos a esa familia. Damos de cuenta que cuando nosotros vamos al banco y la señorita del banco ni bola nos para, decimos de adrede, tanto que pagamos nuestros impuestos y nuestros intereses y miren cómo nos atienden. Lo mismo pasa.